Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación de presentar a un amigo, al doctor Marcelo Andrés Gutiérrez. Pero antes me voy a sumar dos palabras a lo que dijo Facundo. No me puedo, en un acto de sincericidio, después de 6 años del colegio, desprenderme hace un mes que me fui de la presidencia, desprenderme de lo emocionante que significa hacer una actividad académica y tener el grado de concurrencia viernes, 16 horas, previo ya la primera jornada del jueves. Así que felicitar primero al Instituto de Derecho Privado, al doctor Nicolás Paredes y José María Iturburu, que apenas tuvieron la inquietud, pusimos el ahínco para que se puedan realizar, y obviamente a la Secretaría Académica, que es el que le da el apoyo y el sustento permanente para que se puedan concretar estas jornadas. Habíamos proyectado que este año íbamos a lograr, si era posible, 3 actividades de índole académica de este tenor. Las jornadas regionales de derecho laboral, que ya son una marca, un patentamiento de nuestro colegio. Las jornadas rionegrinas o regionales de derecho privado, y la verdad que con mucho orgullo podemos verlo concretado, y la jornada de derecho constitucional, que es algo que también se ha instalado dentro de nuestro colegio en lo que es el derecho público. Así que no quiero robar más tiempo, pero me permito esto porque en el día de ayer no pude estar presente, y me parece que es muy importante tener en cuenta que los desafíos para el año que viene ya están instalados y que bueno, vamos a poder sortearlos. Y por último, decirle que de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, que hoy me toca integrar como miembro de la mesa y como secretario académico, ya hacemos la invitación en el marco de los 10 años de la reforma del Código Civil. De hecho, hoy estamos en una jornada de derecho civil. El año que viene, muy cerquita, las vamos a tener 7 y 8 de mayo en Bahía Blanca. Van a ser a 10, la FACA lo va a publicar, pero van a ser a 10 años de la implementación del nuevo Código Civil y Comercial, o del Código Civil y Comercial, no ya nuevo, ¿no es cierto? Con lo cual se le va a dar la difusión pertinente a los fines de que puedan hacer presentaciones, ponencias, y sería un orgullo para aquellos que integramos este colegio que de la zona participen, y seguramente así lo harán con ponencias y activamente. Bueno, ahora sí, el doctor Marcelo Andrés Gutiérrez es abogado, recibido en la Universidad Católica Argentina, allá por allá, algunos años. Ha desarrollado la carrera judicial ingresando en el año 1091, ha sido referencista, relator, secretario del Superior Tribunal de Justicia, juez de primera instancia, por primera vez acá en Cipolletti en el año 2002, no lo dice el currículum, pero me recuerdo cuando llegó, y actualmente camarista o juez de cámara de la Cámara Civil Comercial de Minería y Contencioso Administrativo de nuestra ciudad, con lo cual muchas gracias, Marcelo, por aceptar la invitación de nuestro colegio a la disertación de hoy, y nada, mucha suerte y muchos éxitos. Bueno, no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Creo que le ha quedado claro a los colegas que habló el amigo, y aclaro también que el sentimiento y el aprecio mutuo. Yo tampoco quiero empezar sin antes transmitir mi reconocimiento al Colegio de Abogados, a la Comisión Directiva y al Instituto de Derecho Privado por estas jornadas, fundamentalmente no solo por la realización, no solo por el qué, sino también por el cómo, porque creo que ha sido una organización
es una organización brillante que muestra que detrás de ella hay trabajo y tiempo. Repito, trabajo y tiempo, que los miembros del instituto restan a su propia actividad y a sus familias para posibilitar que un evento de esta naturaleza, unas jornadas como esta, se concrete. Así que va mi reconocimiento, ojalá que sigan por el camino, más allá de que espero que escuchar yo también otros tratadistas más encumbrados que nosotros, que puedan o que quieran venir a transmitirnos sus conocimientos y sus experiencias fundamentalmente. Bueno, aclarado ello, el tema que me trae aquí hoy es relativo a las influencias procesales del Código Civil y Comercial, o si se quiere las interferencias o las implicancias. El nombre puede ser el que cada uno elija. Estamos hablando lisa y llanamente de las normas procesales del Código Civil y Comercial. El primer interrogante es, dado que hace 9 años que se sancionó el Código, ¿qué interés puede haber en hablar de esto hoy? Yo creo que sí, que queda un interés, porque no terminan de acomodarse muchas cosas, no terminan de instalarse, no terminan de llevarse a la práctica. Y en segundo lugar, porque más allá de los tiempos, o precisamente por los tiempos, la historia demuestra que nos ha costado acomodar y amoldar nuestra praxis jurídica, a los operadores jurídicos, jueces, funcionarios y abogados, a lo que las leyes, los tratados y la Constitución mandan. Contrariamente a lo que las críticas que muchos doctrinarios respetadísimos hacen de las normas procesales del Código Civil, yo me voy a permitir hacer una breve defensa, una breve apología de ello y de algunas cuestiones, porque creo que realmente es útil que el Código Civil tenga normas procesales, sin discutir en absoluto que no cabe duda alguna de que la Constitución reserva ese tipo de cuestiones a la legislación de las provincias. Pero el Código nuestro, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015, representa, como yo lo veo, el mayor esfuerzo que se ha realizado para acomodar nuestra vida jurídica a la reforma constitucional del año 1994, es decir, 21 años antes del Código, y a los tratados internacionales que eran anteriores a la misma reforma y que fueron recogidos precisamente en la Carta Magna. La reforma unificó 2 códigos, el civil y el comercial, que tenían, o que con algunas reformas rigieron durante 150 años. Repito entonces que han pasado 9 años ya de que está vigente el código, y si bien puede parecer mucho, no lo es, porque los tiempos de los derechos, o los tiempos en que los derechos se concretan y se vuelven realmente operativos, no son los que aparenta una realidad normal. Tardan mucho tiempo en concretarse. Por ejemplo, es por todos sabido que nuestro código ha consagrado paradigmas nuevos de derechos basales, tanto de la Constitución, como por ejemplo el artículo 42 que se refiere a los derechos y garantías del consumidor, como los contenidos de los tratados previstos en el artículo 67, inciso 22, tratados que a su vez son anteriores a la propia Constitución del 94. Reitero entonces que estamos ante un esfuerzo serio y concreto y realmente pragmático de llevar a la práctica y a la realidad todo ese cúmulo de derechos. Por eso es que también se ha hablado de la constitucionalización del derecho civil, que en lenguaje liso y llano significa interpretar y aplicar las normas, tanto de las leyes como de las constituciones y de los tratados, bajo los nuevos paradigmas fundamentales que han determinado que se creen nuevos microclimas protectorios, por ejemplo en familia, por ejemplo en el derecho del consumidor, que todos tienen por centro los derechos humanos, los llamados derechos humanos, y es decir, según las palabras de los propios autores del proyecto de Código Civil, a la persona humana. Incluso alguna doctrina habla de la convencionalización
del derecho civil a través del Código, por lo que estamos hablando de la magnitud o del sentido que se le quiso dar a la reforma. A modo de ejemplo, sobre algunos de los tratados que menciona el artículo 75, inciso 12, creo conveniente recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigor en el año 1978, aunque en nuestro país recién se aprobó con la vuelta de la democracia en el año 1984. Es decir, hasta hoy pasaron 40 años. La Convención de Derechos del Niño fue aprobada en el año 1990. Hasta hoy transcurrieron 34 años. La Convención para la Eliminación de Formas y Modalidades de Discriminación contra la Mujer es del año 85. 39 años pasaron. Sin embargo, ninguno de esos tratados o de los derechos paradigmas que ahí se mencionan tuvieron aplicación inmediata en aquel momento. Porque reconozcamos que hasta hace muy pocos años, en muy pocos tribunales del país se escuchaba al niño antes de resolver temas de familia que nos involucraban. En muy pocos tribunales se aplicaban las reglas de la prueba dinámica antes de que se estableciesen las garantías de la tutela jurisdiccional efectiva a través de la Constitución. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es del año 72, 1972, es decir, hasta hoy pasaron 52 años, en su artículo 27 dice, y leo, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Obviamente esto va como correlato de que un país firmante no se puede negar a aplicar el tratado. Pero en los hechos, la cantidad de años que les he transmitido recién muestra que muchos derechos no estaban operativos, y paradigmas no fueron operativos. A esa demora, hasta la recepción constitucional en el año 94, se sumaron 20 años más, o 21, hasta que se sancionó y entró en vigencia el Código Civil. Y pasan muchos años más, hasta que las provincias receptan los principios, por lo menos los procesales, que es a los que voy a hacer alguna referencia en unos minutos, tardan muchos años más en aceptarlos, en recogerlos o en acomodar sus ordenamientos internos, para que de esa manera abogados, jueces y otros operadores jurídicos puedan aplicarlos. En nuestra provincia, en la ley, el Código Procesal de Familia, quiero decir, entró en vigencia en el 2 de marzo del 2020, me parece, inmediatamente antes de la pandemia. Es decir, pasaron 5 años desde la aprobación del Código. Y la modificación del Código Procesal Civil está aprobada en primera vuelta en la legislatura el día de hoy, pero todavía no está definitivamente sancionada y es de suponer que va a tener reformas. Es decir, a todos los años que sume, hay que agregarle aparte lo que tardan las provincias en acomodar sus leyes procesales. Por esa razón, en mi opinión, por ese motivo, más que por los otros motivos que se han dicho en doctrina para validar las normas procesales, creo que la mayoría de las normas procesales del Código Civil que tratan de hacer efectivos derechos, aun cuando claramente invadan competencias provinciales, deben no obstante ser tenidas como válidas. Esto, repito, es una opinión meramente personal. Bueno, en este tema no puedo dejar de señalar, dado que dije que había un componente de inconstitucionalidad, que si bien el mismo es ampliamente reconocido, a pesar de ello, casi desde el inicio de la vida jurídico-política argentina, no ha sido cuestionada la validez de este tipo de normas en el Código de Fondo. Cuenta la doctrina que el problema, o la primer grieta, digamos, en esta temática, surgió precisamente en la Convención Constituyente, al sancionarse nuestra Constitución allá por 1853, cuando dos convencionales, que eran Gorostiaga y Zavalía,
discutían si seguir el modelo estrictamente americano, en el cual cada provincia o cada estado dicta sus propios códigos de fondo y de forma, o establecer un modelo híbrido, o, dado que lo que se buscaba era la unión después de muchos años de guerra en aquella época, dictar simplemente un código que fuesen válidos en todo el territorio de la nación, en todas las divisiones políticas. Se llegó a una solución intermedia, como siempre pasa cuando se hacen arreglos, no quiero usar una palabra inapropiada, una tranza, en que las leyes de fondo, Código Civil, Comercial, Penal, de Minería, Laboral y otras leyes más, iban a ser dictadas por el Congreso de la Nación, y el resto, incluidas las procesales, entraban en lo que se llama la zona de reserva. Y así salió la Constitución en el antiguo 67, inciso 11, por todos conocido, que literalmente es casi el actual 75, inciso 11. Pero sin embargo, inmediatamente que se dictó el Código Civil de Vélez y el Código Comercial de Acevedo, ¿no? Acevedo fue el autor. Inmediatamente esos códigos ya tenían normas procesales. Inmediatamente también los tribunales fueron complacientes, por decirlo de alguna manera, o permisivos, por decirlo con otra palabra, para validar la vigencia y la validez de ese tipo de normas. Estamos hablando de tanto tribunales de primera instancia como incluso la Corte Suprema, a través de fallos que son por todos conocidos, y ese criterio se ha mantenido hasta hoy. Prácticamente son muy pocos los casos en que se declaran inconstitucionalidades con fundamento en este motivo, en la zona de reserva. Hay algunos, por supuesto. Pero también la doctrina, en su mayoría, resulta también permisiva o acepta este tipo de normas, salvo cuando se afectan algunos intereses muy puntuales, muy particulares. E inclusive las provincias generalmente no invocan esa zona de reserva, ni invocan una invasión de sus atribuciones, sino que también generalmente dictan, a veces tarde, a veces un poco más temprano, normas para ajustarse a las previsiones procesales del Código de Fondo. Por supuesto también que hay disposiciones procesales de este tipo de códigos que no tienen nada que ver ni con los paradigmas de la Constitución ni de los tratados, pero bueno, no obstante el criterio general sigue siendo inclinarnos por la validez de ese tipo de disposiciones. No se discute prácticamente la validez hoy en día. El fundamento técnico, por lo menos de la Corte, siempre ha sido más o menos el mismo, que es, en resumen, garantizar un estándar de igualdad a través de la emisión de estas normas, o garantizar que se puedan ejercitarse adecuadamente los derechos sustanciales, o bien también, no menor es la dificultad que hay a veces para separar lo que es procesal de lo que no lo es. Ya aclaré que, al fin y al cabo, en nuestra provincia, el Código Procesal de Familia ha prácticamente receptado los principios no solo procesales, sino generales que ha establecido el Código Civil y Comercial en esta materia. Desde ya que hay otras disposiciones procesales que son innecesarias en el Código Civil. Por ejemplo, algunas que se refieren a medidas cautelares. Un artículo de Usucapión directamente ordena que el juez de la causa, sea de donde sea, proceda a anotar la litis, la anotación de la litis en los registros respectivos, como aviso. También, por ejemplo, como ustedes recordarán, el nuevo Código Civil cambió un poco el sistema de títulos de crédito, de títulos, ahora lo llama títulos valores, permite que la gente o las partes los creen a su entera voluntad para sumarlos a los títulos valores ya existentes. Esto hasta ahí no es materia procesal.
Pero hay un artículo también que enumera las defensas oponibles por el deudor de estos títulos de crédito, a través de diversos incisos, algunos de los cuales coinciden con las excepciones del juicio ejecutivo de nuestros códigos, de otras provincias, y otros incisos, como son los primeros de ese artículo, cuyo número en este momento no recuerdo, que realmente todavía en doctrina está tratando de indagarse a qué se refiere, porque no son prima facie comprensibles. Bueno, aclarado esto, el sentido de la exposición mía pasa ahora a otro segmento, que es tratar de referirme a algunos puntos concretos de estas normas procesales del Código Civil. La influencia es enorme, es mucha, hay una cantidad enorme de disposiciones y no resulta posible contemplar todas, no hay tiempo ni espacio, aparte de que hay muchísimos libros escritos, y aparte también porque respecto a algunas cuestiones solamente se pueden decir opiniones muy breves, muy cortas. Entonces trataré de centrarme a partir de ahora en lo que en mi opinión pueden ser algunos de los aspectos que más pegan o llegan al quehacer cotidiano de abogados, jueces, de todos los operadores jurídicos. Destaco, por ejemplo, de modo general, que en materia de familia la reforma es absoluta en lo sustancial y en lo procesal. Hasta se dictamina y se crea y se describe un nuevo tipo de juicio, como es el de divorcio, que es un tema procesal. Pero además se agregan en los artículos 705 a 711 diversas normas procesales para aplicarse en todas las jurisdicciones, que son consideradas estándares mínimos en la materia, las cuales, repito una vez más, han sido receptadas actualmente por el Código Procesal de Familia de Río Negro. Otra faceta importante del Código es la ampliación que hay de las facultades discrecionales que se le otorgan a los jueces. No solo en familia, no solo en materia de familia, sino también en otro segmento de ramas, digamos, del derecho. El primer tema en el que por ahí quisiera involucrarme de un modo un poquito más profundizado es el que se vincula con las costas y los honorarios. Concretamente los artículos 730 y 1255 del actual Código Civil, que tienen como antecedentes inmediatos la reforma que la Ley 24.432 del año 1995, 30 años, introdujo los artículos por entonces 505 y por entonces 1627 del mismo código, generando discusiones que aún hoy en día no están acalladas. El segundo artículo que cité, el 1627, que es por cuya reflexión quisiera comenzar, hoy enumerado como 1255, establecía, en lo que ahora interesa, y leo, que las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio de los servicios prestados deba ser establecido judicialmente, sobre la base de normas locales, arancelarias, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador de servicio, el abogado, el perito, etc. Los jueces deberán reducir equitativamente ese precio por debajo del valor que resulte de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última, si la remuneración, reflejase o condujera a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución y la importancia de la labor cumplida. No voy a hacer referencia a las circunstancias históricas en las que se dictó esa ley, la 24.432, pero hubo algunos cambios en el artículo 1255, casi imperceptibles. En la primera parte, ese artículo, también leo, dice que el precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar
la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o servicios, cuando dicho precio deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, estamos hablando de las arancelarias locales, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Y acá viene la parte alterada. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución y la importancia de los trabajos, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Esto significa, respecto de esta última parte de la norma, que en la redacción anterior el juez estaba obligado a reducir los honorarios. En la redacción actual el juez puede, si lo considera, es una atribución, puede fijar equitativamente el precio de la retribución. Es decir, puede bajarlos o puede aumentarlos. Una cuestión esta que de una manera u otra implica expresamente una autorización al juez de apartarse de las normas arancelarias locales, ya sea infringir el mínimo arancelario para regular por debajo o también infringir el máximo arancelario para regular por encima de esos máximos. Tan es así que en algunas provincias, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires, hay una buena cantidad de fallos en que algunos tribunales elevan los honorarios de los profesionales por encima de lo que dicen las leyes regulatorias en los casos en que consideran que no retribuye adecuadamente el trabajo. Que yo sepa, en nuestra circunscripción, por ejemplo, la aplicación de este artículo, e incluso de sus antecedentes, siempre fue para reducir. No ha habido hasta ahora planteos para aumentar. Pero la norma, con su redacción actual, es una herramienta importante porque nada impide que un profesional lo plantee, a pedido de parte, a pedido del profesional, lo plantee en tribunales para lograr una mejora retributiva. Que, dado que está el artículo 1255, no implicaría necesariamente infringir el artículo 730, el límite del 25%. Esto hablamos en teoría, porque no se han planteado en realidad todavía conflictos de esta naturaleza. En los casos de otras provincias, como repito, provincia de Buenos Aires, que suelen ser mucho más rápidos para avistar y para aplicar estos cambios, ese eventual conflicto entre los dos artículos todavía no se ha suscitado y se han aumentado honorarios a los profesionales en ciertos casos, ¿no? Cumplidas ciertas condiciones, por supuesto. La otra parte de este artículo no es menos importante porque se refiere lisa y llanamente a los convenios de honorarios. Lorenzetti, juez de la Corte y uno de los autores del proyecto, dice que en esa materia, si los profesionales pactan sus honorarios, primero se aplica lo que diga el contrato. Y luego, si no, decide el juez, sobre la base de la ley o de los usos y costumbres. Pero el contrato sigue siendo la primera regla. Esto quiere decir también que es recomendable tener cuidado con los pactos de honorarios. Por ejemplo, también en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de esa provincia dictó un fallo en una causa del año 2011 en la cual enfatizaba que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de los servicios. En ese fallo, el voto mayoritario de la Corte hizo lugar a una excepción deducida por el cliente de un abogado y rechazó la ejecución de honorarios regulados judicialmente por el hecho de que había sido suscrito un convenio, arancelario obviamente, en el que además el letrado actor que ejecutaba había renunciado a perseguir el cobro de los honorarios. La minoría propuso declarar inconstitucional el artículo del Código Civil. Obviamente estamos hablando de los honorarios a cargo del propio cliente.
No cuando es condenado en costas, no de lo que pueda cobrársele a la parte contraria cuando se gana el pleito. En fin, esta es una norma, 1255, que si se difuminase la aplicación de convenios, y podría llegar a impactar incluso no solo sobre los abogados, sino también sobre, por ejemplo, la caja forense. La caja forense, que en algunos otros aspectos, quiero decir, viene también golpeada por otras normas, también del Código Civil. Por ejemplo, el artículo 254, que dice que en los juicios referente a la transmisión de un bien sometido o afectado al régimen familiar, afectación de bien de familia, en los juicios de transmisión hereditaria o en los concursos y quiebras. Se está hablando de los juicios, los procesos universales. En ese tipo de procesos, los honorarios no pueden exceder del 3% de la evaluación fiscal. Esto lo dice el Código Civil. Pone un tope global para todos los honorarios en este tipo de sucesiones en las que esté comprometido un bien de familia, lo cual no solo es un impacto para el honorario del abogado, sino también, obviamente, para la caja forense. Repito, 3% no del valor, de la evaluación fiscal. Se trata entonces de normas que alteran o modifican en alguna medida el status quo preexistente. Alguna en un sentido positivo, en el sentido de que abren una puerta para lograr unas mejores retribuciones o retribuciones más justas, porque ese es el objetivo del artículo, retribuciones más justas, que se aumenten cuando no son equitativas. Y después tiene estas otras cosas también el código, que limita o cercena este tipo de prerrogativas, que no es menor, porque la caja forense hay abogados jubilados o retirados que perciben su haber de subsistencia de ahí. No son pocos las sucesiones en que se transfiere un inmueble afectado a bien de familia, son una cantidad importante y puede llegar a serlo más porque es un derecho, una prerrogativa que se está difuminando mucho. Bueno, siempre estamos hablando de facultades de los jueces. Respecto de la otra norma arancelaria, el artículo 730, que como todos sabemos es el que mantiene un tope del 25% de responsabilidad en costas, si bien ya queda poco que decir, porque hay jurisprudencias raudales sobre que es un límite de costas, pero no es una limitación de honorarios, que yo realmente no los veo ni claros ni útiles ni para el justiciable ni para el propio abogado. Es decir, lo más práctico sería decir el límite está o no está. Pero bueno, por ahí se dice no, algunos fallos dicen no, hay que regular, imponer las costas y al momento de la liquidación se verá hasta qué límite responde. Momento que no se sabe cuál es tampoco. El artículo 730 tiene también actualmente una particularidad, y es que está el artículo 77 de nuestro Código Procesal, que no habla de costas, sino habla de honorarios, y que dice que el juez, al regular honorarios, no debe regular por encima del 25%. Establece el mismo porcentaje numérico, porcentual numérico del 25%, pero ahora ya no habla de costas, habla solo de regular honorarios. Pareciera que es más sana la norma provincial, pareciera para el interés del proceso, me refiero. ¿Por qué? Porque las costas no solo incluyen honorarios, sino que incluyen un montón de otros gastos. Yo recuerdo como juez de primera instancia un caso vinculado a la industria frutícola, el comercio frutícola, transparencia frutícola creo que era, no me acuerdo el fallo puntual ni demás, pero me acuerdo que en costos de depósito de la fruta en frigorífico
durante la tramitación del juicio, algo que obviamente debe ser interpretado como costas, el monto acumulado a lo largo del proceso pero superaba cualquier previsión que se hiciese de los honorarios. Yo no sé cómo podría decírsele al propietario que alquiló la cámara frigorífica que se le va a pagar solamente una parte por lo que dice el código. Entonces, por ahí me parece más razonable que se hable de honorarios y no de costas. Esto es una opinión personal, obviamente lo reitero. A nivel nacional, según algunos autores como Leguizamón, el artículo 730, según este sector de la doctrina, ahora ha generado una disonancia involuntaria, digamos, con otro artículo que también instauró el Código, el artículo 1740, que habla de la regla de la reparación integral. ¿Por qué? Porque en lo que exceda la responsabilidad de costa, en lo que exceda del 25%, las reglas usuales en materia de costas dicen que el propio cliente debe hacerse cargo del pago de la diferencia. Con lo cual, en un juicio de daños, por ejemplo, el cliente vencedor debe pagarle a su propio abogado lo que no le paga el perdedor. Eso implica restar de la indemnización que recibe, del resarcimiento que recibe. Con lo cual, ese resarcimiento ya no sería una reparación integral. Esta es una, según este tipo de autores, esta variante, este sector de la doctrina, esta sería una de las disonancias más nuevas respecto en la aplicación operativa, digamos, del artículo 730. De mi parte, aclaro que esta referencia que el cliente debe pagar también no deja de ser un argumento. Creo que la primera vez que se dijo ha sido una salida fácil, en la cual no se han tenido en cuenta, como solemos hacer los jueces, los posibles efectos ulteriores para otros casos. Pero bueno, está instalado en el país que el propio cliente debe pagar lo que no paga el condenado en costas. Bueno, otro tema, a mi modo de ver, importante del Código Civil en materia procesal es la regulación directa que ha hecho de muchas cuestiones probatorias, que son infinidad. No sería práctico poner a hablarnos de todos y cada una, pero yo he elegido hablar de las cargas de la prueba y fundamentalmente de la teoría de las llamadas cargas probatorias dinámicas. Este concepto de las cargas probatorias dinámicas es fundamentalmente era doctrinario y jurisprudencial, una creación pretoriana para superar algunos casos de injusticias notorias, y recién comienza a insinuarse legislativamente con la reforma del año 2008 a la Ley de Defensa del Consumidor, cuando la Ley 26.361 modifica el artículo 53 y instala por primera vez este deber de colaboración o este concepto de que el demandado o la parte en mejores condiciones debe aportar los elementos de prueba. Es recién con el Código, fundamentalmente con los artículos 710 y 1735, que legislativamente se consagra por ley el sistema de las cargas probatorias dinámicas. Pero no es para alegrarse tanto, como vamos a ver. El artículo 710 los circunscribe a los juicios o los procesos de familia. Y el 1735 solamente se refiere a la carga de la prueba en juicio de daños, de responsabilidad, pero no respecto de cualquier cuestión, respecto de las únicas dos cuestiones que menciona ese artículo. Conceptualmente en esto tenemos que recordar algo que generalmente se nos pasa a todos, jueces y abogados, y es que
El sistema de prueba, el sentido de la prueba en materia civil no es investigativo. La prueba en los procesos civiles existe para que la parte pruebe o compruebe la veracidad o no de sus afirmaciones. La prueba no es para indagar o investigar si algo que ella afirmó existió o no existió. No, la prueba es para probar una afirmación. Esto está bastante tergiversado en la praxis. Simplemente para dar un ejemplo, en materia de daños, que es por ahí lo que más convoca, yo creo que todos tenemos en claro que cuando se demanda, por ejemplo, un accidente por daños físicos, en la demanda a nadie se le ocurriría omitir decir cuál es la lesión. Nadie diría: mi cliente o mi parte sufrió lesiones, pido que llegue una pericia médica para averiguar si existen o no existen esas lesiones y cuáles son, en qué consisten y cuánto es el daño. Nadie se le ocurriría. Sin embargo, eso es moneda corriente en otro tipo de segmentos, por ejemplo el daño psicológico, y en otro tipo de procesos también. En general, los procesos de daño en los que se pide daño psicológico no se dice, no se describe cuál es el daño psicológico. Acuérdense que en nuestra jurisprudencia, por lo menos en la rionegrina, el daño psicológico que se indemniza es cuando hay secuelas patológicas, psicopatológicas consolidadas y permanentes. No se indemniza cualquier cosa. Una secuela patológica, psicopatológica, consolidada, es algo que debe ser primero chequeado obviamente por una pericia, pero después es algo que tiene que ser descrito acabadamente, porque es una enfermedad. Estamos hablando de enfermedades psiquiátricas o psíquicas. Y sin embargo se llega a una pericia sin haber dicho cuál es el diagnóstico, pericia que por otra parte se hace 4 o 5 años después del hecho, cuando lo que interesa son los diagnósticos cercanos al momento del hecho. Este tipo de carencias y otros tipos de carencias procesales también han sido aceptadas en la praxis. Incluso hay muchos fallos que dicen que es innecesaria la pericia previa. Esto que incluso en tribunales nuestros. Esto está muy difundido. Y entonces en esos casos también se suele acudir, y ahí engarro con lo que venía hablando a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que hasta la recepción legislativa era simplemente jurisprudencia. Ahora bien, la regla de la carga de la prueba todos las conocemos, es la tradicional del artículo 377 del Código Procesal, en el caso de Río Negro, según la cual cada parte debe probar lo que invoca. El actor debe probar los hechos que fundamentan su pretensión. El actor tiene que probar los hechos modificativos, extintivos u obstativos, si es que se han producido. La recepción en el código de las cargas probatorias dinámicas interfiere obviamente con esa regla. Es uno de los puntos que más resistencias y más negación ha provocado en la doctrina. La recepción se acepta que se fundamenta en el paradigma también de los tratados de la tutela jurisdiccional efectiva, o bien engarza también con los criterios de un famoso fallo de la Corte, Colalillo, que lo habrán sentido nombrar. Pero aún así, lo que sí está claro y nadie discute es que la teoría de las cargas probatorias dinámicas no puede ser la regla, tiene que ser excepcional, por la afectación que tiene del derecho de defensa, del derecho de la igualdad y del debido proceso legal. Se aceptó inicialmente, respecto de algunos casos de prueba diabólica o prueba de muy difícil concreción por parte del damnificado. Y generalmente nos remontamos o se señala como un clásico
un fallo que se llamaba Plan con Clínica Basterrica, de la Corte del año 2001, en el cual los tribunales ordinarios, primera instancia y Cámara, habían rechazado una demanda por mala praxis médica por falta de pruebas, y la Corte revocó la decisión diciendo que era una inconsistencia ese fundamento, porque no había posibilidades de que el damnificado probara lo que se le pedía que probara, y mandó a hacer un nuevo juicio. Pero hay otro problema también, es que en la práctica, si bien ahora la ley dice que el juez, con esto me estoy anticipando, el juez debe avisar que va a aplicar esta teoría de las cargas probatorias, hasta ahora en los hechos la teoría de las cargas probatorias dinámicas opera más que como una cuestión de carga de la prueba, como un fundamento resolutivo. Las partes, en la sentencia, recién ahí se enteran de que algo que no está probado y que ellos consideran que debía probar la parte contraria, en realidad el juez les dice que debían haberlo probado ellos por aplicación de esta teoría. Esto demuestra un poco también los motivos de la resistencia que ha generado este instituto. Antes, repito, no había muchas normas. Ahora tenemos dos. El sentido amplio del código solamente prevé las cargas probatorias dinámicas en materia de familia. En materia de familia hoy es la regla, por lo que establece el propio Código Civil, y lo mismo, la verdad es que lo mismo establece el Código Procesal de Familia de Río Negro. El artículo 710 dice que la prueba recae en quien esté en mejores condiciones de probar. ¿Quién es? Y lo verá el juez en su momento. En este artículo, a diferencia de lo que contiene el artículo del Código Civil que habla de responsabilidad civil, en este artículo el juez no está obligado a avisar que va a aplicar la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. No está obligado por la sencilla razón de que es la regla general. Pero esa no es la regla general en la otra materia, en el otro segmento al que hice referencia, de responsabilidad. Bueno, en el Código de Familia, el artículo 59 dice fundamentalmente lo mismo. La carga de la prueba recae en quien esté en mejores condiciones de hacerlo y corresponde integrarlo con el deber de colaboración de las partes del artículo 60, que no es lo mismo que carga probatoria dinámica, aun cuando puede tener los efectos muy parecidos al final. ¿Por qué? Porque el propio código establece presunciones contra quien no colabore. Y en definitiva también se engarza con las amplias facultades del juez de familia, tanto del artículo 61 del Código Procesal nuestro, como las facultades que da el Código de Culto. Pero distinto es el alcance en materia de responsabilidad civil, en el que la regla es que la carga de la prueba recae en quien invoca el hecho. Aclaro que en este aspecto existe también, en materia no de familia, sino civil y comercial, en el proyecto de reforma al que ya hice referencia, que está aprobado en primera vuelta, existe una norma que trata de ajustarse al Código Civil, estableciendo la posibilidad de que el juez avise que va a aplicar esa teoría. Ya me voy a referir a eso más adelante. Pero repito, en el otro supuesto que menciona la ley, que como todo instituto de excepción tiene que ser de interpretación restrictiva, la regla sigue siendo la carga de la prueba en cabeza de quien alega. Concretamente, el artículo 1744 dice que la prueba del daño debe ser probada, le corresponde a quien lo alega, a quien lo invoca, salvo que la ley lo imputa o presuma, o que surja notorio de los hechos.
¿Cuáles presume la ley? Y, por ejemplo, en los casos de lesiones físicas, de incapacidad, los gastos médicos, farmacéuticos y de transporte. Así lo dice el artículo 1746. La referencia que surja notorio de los hechos está en directa relación con el daño moral, hoy llamado daño extrapatrimonial, con lo que antes se llamaba las cuestiones, la prueba in re ipsa. In re ipsa es precisamente una referencia que surge de los hechos. El daño moral que no necesita prueba, porque surge de los hechos, es aquel cuya naturaleza, en función de lo que es el daño en sí, autoriza a presumir que existe un daño. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de un hermano, de un padre, de un hijo, del cónyuge, alguna lesión física incapacitante que requiera dolor en el momento que se produce, atención médica, quizás convalecencia, quizás cirugías, quizás pérdida de tiempo para el trabajo. En esos casos, la naturaleza del hecho indica notoriamente que que debe existir un daño moral extrapatrimonial. Lo que pasa es que en algunos casos el concepto de, ya voy redondeando, en algunos casos el concepto de in re ipsa se ha extendido fuera de ese marco. A veces, numerosos fallos consideran que el reclamo por daño moral es automático y mecánico, que todo daño moral se prueba in re ipsa. No, no es así. El daño moral también hay que probarlo, salvo, igual que cualquier otro daño, salvo en estos casos, cuando la ley lo presuma o cuando surja de los hechos notorios. Una cuestión contractual, en principio, no da base al daño moral, salvo que se lo pruebe. Esto también es común en el derecho del consumidor, en el que las molestias, que por un lado son propias de todo incumplimiento contractual, pero por otro lado son realmente irritantes, hacen que se reclame daño moral y no siempre se pruebe. No siempre se prueba la existencia de ese daño moral. Bueno, concretamente el artículo 1735, voy a apresurarme un poco, porque me estoy excediendo en los términos. El artículo dice que, luego de decir en el artículo anterior que la prueba del factor de atribución y de las eximentes le corresponde a quien los alega, en el siguiente artículo, el 1765, dice: no obstante, el juez puede retribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con diligencia, esas son las opciones, la prueba de la culpa o de haber actuado con diligencia, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, ¿qué significa durante el proceso? Nadie lo sabe. Debe comunicar a las partes que aplicará el criterio, de modo de permitir a los litigantes ejercer y ofrecer elementos de convicción que hagan a su defensa. En el Lorenzetti y Kemmelmacher decían, en el mensaje de elevación del código, que estas no son normas procesales, sino que son directivas sustantivas dirigidas al juez, a fin de que, al dictar la sentencia, en ausencia de pruebas concretas sobre el tema, en estos casos se establece cómo debe distribuirse ese riesgo probatorio y a quién adjudicarlo. Recalca también que en materia de factor de atribución, las eximentes y de las eximentes a carga de probar incumbe a quien las alega, pero que esa regla puede resultar rígida en algunos casos. ¿Qué se extrae de todo esto? Primero, la excepcionalidad. Segundo, que solamente este margen de las cargas probatorias se limita a la prueba de la culpa y a la prueba de las eximentes, con lo cual para el actor la prueba de la culpa en muchos casos es irrelevante, porque no corre en los casos de responsabilidad objetiva. ¿Cuáles son los casos de prueba de culpa? Por ahí mala praxis médica o de algún otro profesional, o alguna cuestión de culpa contractual
en materia de grandes prestatarios de servicios públicos, caso que no entre en responsabilidad por el consumidor, pero después casi nada más. Esto no cubre la responsabilidad objetiva porque la culpa es irrelevante en la responsabilidad objetiva. El segundo tema es el cuándo el juez puede ejercer esta atribución, que es una atribución, no una obligación. La ley no lo dice si nos atenemos al código procesal nuestro hoy vigente. La última oportunidad sería al abrir la causa prueba, oportunidad en que también se fija la audiencia preliminar y se fija el plazo hasta 5 días antes para que se ofrezcan pruebas. Y cuando se reforme el código, si es que progresa o procede esa reforma, tiene un artículo, el 348 creo que es, que establece lo mismo, que el juez puede avisar que va a aplicar esta teoría, en este caso sin limitaciones, no tiene las mismas limitaciones que tiene el Código Civil. Es más amplio el Código Procesal. Podría ser para cualquier tipo de juicio, no solamente para responsabilidad. Pero dice que tiene que avisarlo en la primera providencia, lo cual está muy bonito, pero la verdad es que yo creo que no transmite una infidencia si digo que el juez en la primera providencia y antes siquiera de que esté contestada la demanda, muchas veces no sabe cómo va a quedar trabada el litigio o si va a necesitar o no prueba de este tipo. Entonces me parece un poco dificultosa su aplicación práctica, porque si no lo sabe, después no lo va a poder hacer. En fin, listo. Bueno, se me ha terminado, me quedaron algunas cositas que a mi modo de ver eran interesantes, pero sigue el doctor Furlotti, mi amigo aquí con quien he compartido algunos cursos, ya desde hace años, que también voy a escuchar yo atentamente. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta o algo, no sé si margen, doctor, bueno, quedo a disposición en la medida que sea posible y que lo permitan los organizadores.